ya está con nosotros. Ya está con nosotros, querido hermano y amigo, el pastor Gerardo Ortiz. Ortiz, ¿verdad? Díaz. El pastor Gerardo Díaz. El pastor Gerardo Díaz está hoy nuevamente sustituyendo a nuestro buen amigo, el pastor y obispo Rolando Rengifo, que es el obispo de la Iglesia de Dios en Panamá, y ciertamente un hombre con tantas cosas en su mano y resolviendo tantas cosas de lo que Dios ha puesto. Pero qué bueno que el pastor tiene a su lado gente que están listos para compartir una buena palabra. Ya ha estado con nosotros, ya es un tertuhablador, ya es parte de nuestra experiencia de Tertuhablemos, y nuevamente viene para compartir con nosotros una palabra especial en la mañana de hoy. Así que nosotros le damos gloria a Dios, pastor, de que usted ciertamente nos acompañe para la gloria de nuestro Señor, y le pedimos a Dios que en esta mañana le continúe bendiciendo. Así que adelante con la palabra que Dios ha puesto. Recuerde, no se vaya nadie de ahí, manténgase ahí. Dios tiene una palabra para ti, pastor y pastora, hermano y hermana. Hay una palabra para ti. Adelante, pastor. Gracias, Pastor Jesús. De igual manera, quiero darle gracias a Dios por el obispo administrativo Rolando Rengifo Appleton, quien pues está ahora mismo, como usted bien dijo, haciendo una misión en el interior del país, y me ha pues dado la oportunidad una vez más para tratar de reemplazarle, tratar de batear de emergente, y esperamos que Dios pues bendiga a todos los siervos y siervas del Señor que están en sintonía de este bendecido espacio, de este bendecido programa. Así que saludos para todos. El pensamiento o el consejo que Dios puso en mi corazón se basa en Daniel capítulo 6, versículo 10, donde dice de la siguiente manera: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y esa es la expresión que me ha llamado la atención, como lo solía hacer antes. La Biblia de las Américas dice así: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Dios. Como sabemos, Daniel se levanta o surge en una época difícil, en una época donde pues es deportado a Babilonia. Es una época en donde él es joven, pero a pesar de estar lejos de su patria, una de las cosas que lo caracteriza a él es su fidelidad a Dios. Y no solamente se mantiene fiel en los tiempos del Imperio Babilónico, sino inclusive ya casi después de 70 años, donde hay un nuevo imperio, el imperio medo-persa, Daniel mantiene su fidelidad a Dios. El pasaje que leímos, el contexto nos habla pues de la época del imperio medo-persa, donde Daniel pues Dios lo tenía en alta estima. Daniel Dios lo estaba usando grandemente, era un hombre de confianza al rey medo-persa, e inclusive había las intenciones de ponerlo por encima de todo. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla de que Daniel pues tuvo gente alrededor de él que no le agradaba pues que Daniel era un hombre fiel a Dios. No le agradaba que él era un hombre que pues era pro Dios, servía a su Dios. Sin embargo, trataron de ver cómo afectar a Daniel, cómo hacerle la vida imposible, cómo quitarlo del camino. Y precisamente observamos que Daniel, en medio de todo esto, mantiene su fidelidad. Estos sátrapas, estos colaboradores de Daniel en su época, estos gobernantes, estos gobernadores,
se pusieron de acuerdo para hacerle una trampa a Daniel con el contubernio del rey. Esto fue realmente un acto que la idea era desaparecer el ministerio de Daniel, desaparecer la vida de Daniel. Por eso que encontramos en la palabra que finalmente convencieron al rey de que firmara el edicto. Y en el versículo 10 pues nos habla que Daniel se enteró de que se firmó ese edicto, que ese edicto implicaba que se adorara a otros dioses, que inclusive se adorara al propio rey Medo Persa y no se adorara a otros dioses. Todo esto era una conspiración que atentaba contra la fidelidad de Daniel. Sin embargo, la Biblia nos enseña en este versículo 10, por lo menos que Daniel se mantuvo fiel en 4 áreas importantes. En primer lugar, observo que Daniel se mantiene fiel a su Dios, fiel a su Dios. Como dije, el decreto era o atentaba en contra del Dios de Daniel, que no era el Dios medo-persa, ni mucho menos, aunque tenía buena relación con el rey medo-persa, tenía intenciones de adorar a este rey. Entonces observamos en el versículo 4 que Daniel era conocido como un hombre fiel. Estaban tratando de hacerle caer. Pero dice la Biblia en el versículo 4, más no podían hallar ocasión alguna o falta, porque dice así, rayo, él era fiel y ningún vicio ni falta fallado en él. Bendito sea el nombre del Señor. Así que lo que intentaron fue establecer una norma o un edicto que fuera en contra de su Dios para poner a prueba su fidelidad. Y así fue que surgió este decreto. Sin embargo, Daniel siempre se mantuvo fiel a su Dios. En segundo lugar, observo que Daniel fue fiel a la palabra de Dios. Si observamos el versículo 10 nos habla que él cuando oyó el edicto, él fue a su casa y en su casa, pues sus ventanas las tenía abiertas hacia Jerusalén. Y esto es bien interesante porque eso tenía su objetivo, tenía su propósito, y era de que Daniel recordaba la palabra, recordaba su patria, recordaba a su Dios y sobre todo la promesa que estaba en Primera de Reyes 8:48 y sobre todo el versículo 49, donde allí Dios le hablaba de que cuando fueran o estuvieran en el exilio o fueran expatriados, estuvieran lejos de su nación y ellos le buscaran a Dios en oración, Dios iba a hacer justicia hacia ellos. Así que Daniel recordaba esa palabra y él, a pesar de ese decreto, él dijo, yo seguiré siendo fiel a las promesas, seguiré siendo fiel a la palabra de Dios. Pero no solo eso, la Biblia nos muestra también que Daniel decidió serle fiel a Dios en su relación con Dios. Él decidió mantenerse fiel en su relación con Dios, una relación íntima en donde por eso la Biblia nos dice que él lo que hizo fue que oraba. Eso no habla de una intimidad con Dios. Dice que se arrodillaba. Eso nos habla de una humillación. Él mantenía una vida de humillación delante de Dios en su relación. Y en tercer lugar nos dice que daba gracias a Dios. Eso nos habla entonces de un hombre con gratitud. Es interesante esto porque estamos hablando de tiempo de crisis. Su vida estaba en peligro, era un asunto de vida o muerte. Sin embargo, en medio de esa crisis, él decidió mantenerse fiel a su Dios. Él decidió mantenerse fiel a la palabra de Dios. Él decidió mantenerse fiel a las promesas del Señor. Pero no solo eso, sino que él también decidió serle fiel a Dios en su servicio. Es decir, él entendió que tenía que seguir sirviendo a Dios. Y esto es interesante porque Daniel era fiel inclusive al imperio, al reino, como lo dice la Biblia. Sin embargo, esta prueba lo ponía a él en un predicamento. ¿A quién serle fiel ahora? ¿Al reino por el edicto o a el Dios que él servía? Por supuesto que él escogió servir a su Dios.
Y el rey que conocía a Daniel y tenía alta estima a Daniel, e inclusive me llama la atención que en el versículo 16 del capítulo 6 de Daniel, el rey, cuando ya no tiene opción de meterlo en el foso de los leones, porque lo habían encontrado él siéndole fiel a Dios, orando, buscando a Dios, adorando a su Dios. Así que no había alternativa porque había un decreto que no podía ser cambiado. Así que el rey, con dolor en su alma, lo metió en el foso de los leones. Sin embargo, lo metió diciéndole estas palabras en el versículo 16. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Gloria al nombre del Señor. El rey de Medo Persa y todos ahí en Medo Persa sabían que Daniel servía a un solo Dios. Y no lo servía de vez en cuando en tiempos de bonanza, sino que lo servía continuamente. Eso significó que él lo servía en tiempo de bonanza, en tiempos de peligro, en tiempo de vacas gordas y en tiempo de vacas flacas. Creo que ese es el reto más grande que tenemos nosotros como siervos del Señor, y es de seguir sirviéndoles en toda época, en toda circunstancia, en toda situación. Así que su servicio a Dios fue un servicio fiel, fue continuo. Así fue que entró Daniel al foso de los leones, y observamos, como todos sabemos, que cuando lo metieron al foso de los leones, el rey inclusive esa noche no durmió. El día siguiente fue tempranito para ver qué había pasado con Daniel, y él en el versículo 20 le dice a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Aleluya. El rey sabía que Daniel servía a un Dios vivo y que Daniel era fiel a ese Dios. Así que de repente en el versículo 21 sale una voz de Daniel que dice: oh rey, vive para siempre. Y en el versículo 21 le dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces observamos que para los hombres y mujeres que deciden serle fiel en cualquier época, sobre todo en época de crisis, son gente que van a contar con el respaldo de Dios. Son gente que van a contar con la bendición de Dios. Son gente que va a contar con la protección de Dios. Y son gente que va a contar con la victoria de parte del Señor. Así que, mis amados hermanos y hermanas, consiervos y consiervas en el Señor, quiero a través de esta palabra motivarlos y animarlos para que, a pesar de que se levante el enemigo, a pesar de que se levante la oposición, a pesar de que conspiren contra nosotros, sencillamente porque adoramos a Dios, sencillamente porque servimos a Dios, sencillamente porque somos instrumentos de bendición en las manos del Señor, pues no dejemos de serle fiel a Dios. Mantengámonos firmes, porque no estamos solos en este negocio, en los negocios del Señor. Él está con nosotros para respaldarnos, para apoyarnos, para darnos la victoria, para que podamos trascender como Daniel trascendió. Daniel, cuando entró a Babilonia, cuando entró bajo este imperio, Daniel era jovencito, se cree que era entre 14 y 17 años. Ahora ya han pasado casi 70 años y Daniel todavía en su edad adulta mantiene la misma posición que al principio. No voy a contaminarme con la comida del rey, voy a seguirle fiel a Dios, voy a seguir sirviéndole, voy a seguir honrándole, voy a seguir orando, voy a seguir clamando, voy a seguir de rodillas ante su presencia, voy a seguir haciendo lo que he hecho durante todos estos años, a pesar de la adversidad. Por eso me agrada mucho cuando el texto dice al final que lo que él hizo en tiempo de crisis, lo hizo según la costumbre que él tenía. Gloria a Dios. No podemos permitir que el enemigo, que las acechanzas del enemigo o las amenazas del enemigo cambien nuestra relación con Dios, cambien o desvirtúen nuestra fidelidad con Dios.
Es en tiempo de crisis cuando más tenemos que sostener aquellas cosas por las cuales Dios nos ha llamado y Dios nos mantiene en este hermoso, precioso y glorioso ministerio. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y adelante con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Oye, pastor, qué tremenda palabra esta mañana has compartido con nosotros. Me parece que la palabra de hoy nos reta, pastor, y la palabra de hoy tú sabes, nos lleva a tener claro que el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo que exige fidelidad de nosotros. Fiel a Dios. Habrán ofrecimientos, habrán entrampamientos, tantas cosas que podrán ocurrir, pero pastor y pastora, no vendamos nuestra fidelidad por nada. Así es. Dios es fiel con nosotros, nosotros vamos a permanecer agarrados de la gracia de Dios. Me parece, querido pastor y obispo, que la palabra que nos has presentado esta mañana ha sido una palabra que nos ha bendecido. Gloria a Dios. Qué linda palabra y cómo el Señor te ha usado para reafirmar con nosotros que en medio de estos tiempos hay que ser fiel, hay que ser fiel. Así es. Hay que ser fiel. Pastor, antes de ir, me gustaría que pudiera tener una palabra de oración por todo este pueblo que nos está escuchando, que nos está viendo ahora, que nos van a ver de manera distinta, que se pueda, que este pueblo pueda de alguna manera recibir esta palabra de oración suya para que nuestros corazones sigan siendo corazones fieles a Dios sobre todas las cosas. Adelante, pastor. Gracias, siervo del Señor. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, te agradezco este gran privilegio de poder orar por esos hombres y mujeres de Dios que están ahora mismo conectados y lo que tal vez en diferido se conectarán. Gracias, Señor, porque cuando oro por ellos, veo en ellos Danieles y veo en ellas Danielas, hombres y mujeres llamados, hombres que también experimentan luchas, dificultades, hombres que sin buscarlo se le levantan alrededor enemigos, gente con celos, con envidia, solo por el hecho de servirte, solo por el hecho de alabarte, solo por el hecho de honrarte y glorificarte. Pero Señor, gracias porque tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestro deseo de seguir adelante sirviéndote y honrándote. Señor, cierto, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de crisis, pero Señor, con tu ayuda, con tu respaldo, con tu bendición, podemos seguir siendo fieles, podemos seguir adelante, podemos seguir ejerciendo el ministerio, podemos seguir llevando nuestras familias adelante con tu respaldo y con tu ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, tú te vas a encargar de nuestros enemigos, tú te vas a encargar de aquellos que se levantan en contra de nosotros, los que ahora se les conoce virtualmente hablando como haters. Señor, todos ellos están en tus manos, tú te vas a encargar. Bendice a tus siervos, bendice a tus siervas, Señor. Gracias por el pastor Jesús, al cual, Señor, en este tiempo de crisis, tú lo levantas con este ministerio, con este espacio para edificar precisamente a tus siervos y a tus siervas. Bendícelo a él, bendice su familia, bendice sus hijos, Señor, su ministerio, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias otra vez, Señor, por este privilegio y ayúdanos a mantenernos fiel a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Poderoso, poderosa la palabra, pastor. No puedo pasar por alto sin decirte que hay gente que ciertamente ha recibido esta palabra. Por ejemplo, la pastora y la querida amiga de tantos años, la pastora Carmen Ivette Ríos Esquilín, nos dice extraordinaria palabra. Gracias por esta, por esa exposición tan gloriosa. Saludos a todos los pastores y pastoras. Un abrazo. Saludos, pastora Carmen Ivette. Sabes que te amamos, querida amiga. También Esther Medina Rosa nos dice: en todo tiempo en el Señor, así mismo es. La pastora Viviana Ochoa de Panamá también nos dice: amén, puesta nuestra mirada en Dios. Amén. Qué tremenda bendición, pastor. Ciertamente la gente recibiendo la palabra de Dios, y le damos gracias al Señor, pastor, porque Dios ciertamente te ha usado para bendecir nuestras vidas en la mañana de hoy, sin lugar a dudas. Mira cómo nos dice nuestra querida amiga Madeline Rodríguez, allá de Ponce.
nos dice ser fiel hasta la muerte. Aleluya, amén, amén. Aquí hay un cántico lindísimo. Así hay un cántico lindísimo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así lindo es. Por demás. Qué lindo. Pastor, dicho esto, gracias porque el Señor nuevamente te ha usado para bendecir el corazón de todos nosotros. Pero antes de finalizar, me gustaría que le pudieras compartir a nuestra gente cómo se pueden comunicar contigo, comunicar con tu ministerio. Sabemos que Dios te está usando en Panamá. Sabemos que tienes un gran ministerio y sabemos que Dios en su gracia ha permitido que puedas sustituir a, ¿verdad? Cuando el pastor obispo Rengifo no puede estar con nosotros, que tú seas la persona que le pueda sustituir es una tremenda bendición. Y sé que eres un hombre que Dios está usando en Panamá de manera poderosa y en diferentes lugares. ¿Cómo la gente puede conectarse contigo? Gracias, estimado siervo. Sí, puede hacerlo a través de mi correo electrónico, que es Gerardo Díaz, todo minúscula, 1628 @gmail.com. Y también puede ubicarnos en las redes, en Facebook, Ministerio Internacional Panal de Bendición. Ministerio Internacional Panal de Bendición. Y ahí pues estaremos con mucho gusto sirviendo a los siervos y siervas del Señor y a todos los que nos permitan servirles. Gracias, gracias, muy amables todos. Pastor, nuevamente tu email, Gerardo Díaz. Gerardo Díaz, pura R, Gerardo Díaz. Muy bien. Gerardo Díaz, 1628 @gmail.com. Muy bien. Estoy colocándolo para que nuestra gente pues pueda. Ahí está. Ahí está Gerardo con 2 R. Exacto, con 2 R. Gerardo muy Díaz. Gerardo Díaz. 1628, muy bien. @gmail.com. Gracias, gracias. Y está con el pastor para la gloria del Señor y con los ministerios, gente que Dios está usando en diferentes lugares. Y desde Panamá, hoy el Señor nos ha traído una palabra especial para la gloria de su nombre. Pastor, nuevamente gracias. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida y la vida de tu ministerio. Dios le bendiga. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Un abrazo. La paz del Señor, amén, pastor. Gracias. Qué bueno que has estado con nosotros. Qué bueno que ha sido un especial para la gloria de nuestro Dios. El Señor nos